Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias porque tú eres el que pones, Señor, el hacer y el querer por tu buena voluntad. No es que seamos mejores que otros, no es que seamos superiores en algún sentido, sino que tú, Señor, haces la obra. Es perfecta la obra que tú haces en medio de nosotros. En esta hora te pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones, que no sean mis ideas, que no sean, Señor, solamente mi intención, sino que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones. Ayúdame, Señor, y oramos también por los niños que van a pasar a su clase. Bendícelos, bendice especialmente a los hermanos que se disponen a servirlos. Úsalos, Señor, para dejar en estos niños una impresión que dure toda su vida, que los guíe, que los transforme. En tu nombre precioso te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden pasar los niños a su clase. Y bueno, esta fue una semana con mucha actividad de alguna manera en las noticias, en lo que la gente comenta, en lo que se habla. Yo, pues como saben, rento una casa ahí en el centro, entonces como que a uno le toca más cerquita ahí todo lo que sucede, lo que se vivió el otro día, el viernes. Gracias a Dios por nosotros estuvimos aquí, tuvimos una reunión también de mucha bendición, pero pues sí se entera uno de todo lo que sucedió por allá y no puedo a lo mejor evitar estar dándole vueltas a un tema parecido a lo que se dice ahí. Y estaba yo orando y créanme que había una lucha en mí por qué compartir y qué se podía hablar. Y pues había este mensaje en mi corazón, y yo quisiera que vayamos a Efesios 5, 21, y el título de este mensaje pues es como el título que pusieron ahí en esta porción de la epístola de Pablo a los Efesios. Y dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ay, qué tema. Y créanme que fue una lucha en mí estar pensando y de compartir acerca de esto. Y a lo mejor ustedes estarán pensando: y este muchacho que sabe, ¿verdad? Que no se ha casado. Y yo no solamente les quería comentar, hermanos, lo que el Señor ponía en mi corazón. Y es que yo no estoy aquí para hablarles de mi experiencia. Yo no me paro aquí en esta plataforma porque yo sepa más que ustedes. Así como a lo mejor usted desconfiaría de lo que yo pueda compartir acerca de esto porque no estoy casado, lo invito también a que tome con una reflexión santa cuando yo hable de cualquier otra cosa. Porque si yo hablo acerca de la oración, no es porque yo sea el que más ore de este grupo,
Si yo hablo acerca del ayuno, no es porque yo sea el que más ayune aquí en esta congregación. La única razón y motivo que me invita a hablar acerca de cualquier cosa, acerca de Dios, es su palabra. Amén. Es que es una palabra que está disponible para usted y para mí. Amén. En esta congregación el Señor me ha puesto aquí. Dios sabe que no es algo que yo busqué de manera personal, pero quiero ser fiel al llamado que Dios ha dado en mi vida. Y entonces yo quiero hablar, y más que nada quiero hacer énfasis en lo que dice Pablo, porque antes de empezar a hablar acerca de todo lo del matrimonio y de los hombres y las mujeres, el Señor quiso que Pablo incluyera ahí esta frase que yo creo que es el tema principal: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nuevamente, como pastor, a lo mejor usted quisiera o pudiera pensar que yo quiero hablar porque, pues es que las ovejas tienen que estar sometidas al pastor. Y nuevamente el caso es el mismo, hermanos. A mí me daría pena hablar de esa manera. Yo creo que la palabra de Dios es útil para todos y cada uno de nosotros y nos habla. Y cuando vemos ahí, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que yo quiero hacer notar, hermanos, es que Pablo no estaba excluyendo a alguna persona o algún grupo de personas de este mandamiento. Y eso es muy importante porque muchas veces se crea una idea de que hay quienes deben someterse y quienes deben someter. Y cuando Pablo estaba hablando en específico, ¿verdad?, la iglesia en Éfeso, él estaba invitando a que todos compartieran de esta experiencia en la vida humana, que no es exclusiva de un género, no es exclusiva de una raza, de una clase o una posición. Todos, de una manera muy democrática, ¿verdad?, fuimos invitados a participar de esto que es el someternos unos a otros. Y a lo mejor cuando escucha a una mujer acerca de este pasaje, pues pudiera pensar que hay un cierto sesgo, una cierta en contra de ellas. Pero cuando leemos, hermanos, por medio del Espíritu Santo, entendemos que es el someternos unos a otros. Los hombres también tienen que vivir esta idea, porque va en contra muchas veces de nuestra naturaleza. Es importante recordar que lo que Dios está viendo es nuestro corazón. Lo que Él importa es la obra que sucede en nuestra vida, en nuestro interior. Y hermanos, a lo mejor también pudiéramos tener cuidado con leer la Biblia de cierta manera, buscando solamente lo que ya nosotros estamos convencidos de lo que queremos encontrar. Y eso es muy peligroso. Y no solamente sucede en la Biblia. Hoy con este buscador tan potente que es el Google, usted puede buscar cosas y ya teniendo una idea de lo que quiere encontrar. Y los expertos que saben de esto te pueden decir que es un peligro, porque entonces tú estás buscando cierta información ya en base a lo que tú ya crees. Y cuando la Biblia, nosotros nos acercamos a ella sin pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Vamos a la Biblia a veces tal vez buscando algo. A veces vamos buscando ánimo, a veces vamos buscando que el Señor nos hable de sus promesas. A veces cuando estamos enojados buscamos otro tipo de versículos. Y déjeme decirle, por eso es tan importante que nosotros, al acercarnos a la palabra de Dios, lo hagamos siempre poniéndonos en sus manos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable, porque es tan fácil desviarnos, es tan fácil querer distorsionarlo. Y ha sucedido, hermanos, ha sucedido en la iglesia que se ha distorsionado en específico de este tema. Y podríamos imaginar y ver
que la cultura judía es una cultura muy machista. Y cuando vemos todo eso, hermanos, yo la verdad es que me quedo con que Jesús vino a hacer un cambio verdadero en todo eso. Cuando Jesús, ¿verdad?, le dice a los fariseos, les habla acerca de la dureza de vuestro corazón, cómo el Señor tomó en cuenta la dureza del corazón humano para dar ciertas leyes y mandamientos. Pero lo más importante, hermanos, es empezar a entender cómo Dios empezó a hacer todo nuevo, cómo Dios empezó a hacer las cosas de una manera diferente por medio de su Hijo amado. Ahí vemos la importancia de que Dios mismo tuviera que descender aquí a la tierra con nosotros, en medio de nosotros, hablar, pasar 3 años en ministerio con sus discípulos, porque se estaban sentando las bases de algo tan importante como lo era su iglesia. Y es de lo que habla Pablo a continuación. Y si me permite decirlo, yo no voy a enfocarme tanto en los aspectos prácticos del matrimonio, sino en la idea general de lo que Pablo está diciendo, y que es una alegoría de Cristo y la iglesia, y podamos entender por medio de eso y poder cada uno de nosotros aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestro día a día. El apóstol Pablo también fue una persona que no se casó, ¿verdad? Y en todo la palabra de Dios podemos encontrar alimento para nosotros, que nos edifique, algo que nos lleve a más, a conocerlo de una nueva manera. También, hermanos, es importante recordar que el apóstol Pablo no está invitando a someternos a solamente al más capaz, al más inteligente, al que cumple todas las expectativas, sino que Dios se glorifica en que nosotros tomemos una decisión. Es una decisión. No es solamente por conveniencia, no es solamente porque es lo mejor para mí. Es un mandamiento que tiene un propósito más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Es un mandamiento que trata con el corazón humano. Nosotros todos tenemos jefes, ¿verdad? A lo mejor tenemos patrones. Desde pequeños conocemos la relación con los padres, una autoridad a la que la Biblia también invita a que no solamente obedezcamos, sino que honremos. Y bueno, todos tenemos compañeros, y en general, hermanos, es importante que vengamos a la palabra de Dios para saber cómo conducirnos en el mundo. A mí, en mi trabajo, ¿verdad?, en la orquesta, pues ahorita estoy tomando un curso de dirección. Y este es un tema muy interesante, ¿no? Porque es un trabajo muy particular. Los que son directores de orquesta, es una persona que se para con una varita así, que se para enfrente de un grupo de unos 50, 60 músicos y empieza a agitar las manos, y empieza a sonar la música, y empieza a sonar algo verdaderamente mágico, algo que trasciende, algo que llena los corazones, algo que las personas incluso pagan por ir a ver y escuchar. Pero cuando uno va, por ejemplo, a uno de estos talleres de dirección y le empiezan a uno a hablar acerca de cuál debe ser la mentalidad en la cual nos acercamos, porque vamos a pararnos frente a los músicos, y cada músico tiene su idea, su concepción de la música, tiene pues todo lo que viene trayendo, ¿verdad? Sus años de estar trabajando, desde que empezó con el instrumento hasta que logró alcanzar y hacerse de una silla para ser parte de esa orquesta. Bueno, pues ahí los tiene uno sentados, y como director tú te vas a parar enfrente de ellos y vas a empezar a agitar tus brazos, y ellos van a empezar a responder a lo que tú haces. Y es muy interesante cómo los directores te hablan de cuál debe ser la actitud que un director debe tener. Y es algo que es evidente que hace algunos años era muy común encontrar directores que eran muy duros, directores que gritaban a los músicos, directores que hacían sentir mal a los músicos, que los hacían menos, que si se equivocaban los señalaban enfrente de todos. Y entonces había este miedo que se generaba en los músicos, y ese miedo a veces los llevaba a estudiar, a prepararse, a no llegar a un ensayo sin haber visto la partitura. Podríamos considerar cosas buenas,
Pero eso cambió. Ahora los directores llegan y tratan de buscar lo mejor de los músicos, tratan de animarlos a que den lo máximo, no por miedo, sino por una convicción de hacer las cosas bien, por la música y el hecho de que yo muevo mis manos y ellos tienen que responder, bueno, ¿cómo le hago para que los músicos me sigan? Y todo esto lo estamos trabajando en el taller de dirección orquestal. Bueno, pues se habla de que tú tienes que ser claro en la dirección, tú tienes que tener la capacidad de situarte en su perspectiva, ¿verdad? Y todos los movimientos, fíjese, nos llevamos una buena parte del taller en mover las manos, y parecería que lo de mover las manos es lo de menos, ¿sí? Que el moverlas para abajo, para un lado, para el otro, pero el director está pensando, es que mira, tú sitúate en donde se sienta un músico, de este lado, se sienta de este lado, ¿qué es lo que está cada uno de ellos viendo? Por eso tú tienes que tratar de entrar en una dimensión que los guíe, que los lleve a otra cosa. Y entonces veo yo cómo los músicos se tienen que someter al director, a sus movimientos, a su batuta, pero al mismo tiempo cuando tienes la oportunidad de estar en un taller y de estudiar cuál es lo que motiva cada movimiento, te das cuenta que el propio director está sujeto a los músicos, y está sujeto a la música, y está sujeto a lo que el compositor quiso transmitir. Y si lo vemos fríamente, a lo mejor sin enterarnos mucho, pensamos solamente en la figura del director como el que ahí está, el mandamás. Y como les decía, hay ciertos ejemplos de hace 40, 50 años de directores que eran muy duros, que eran directores que los músicos les tenían miedo. Pero ahora todos estamos tan agradecidos de tener un director que aunque te equivoques no te va a señalar, que más bien te va a animar, que lo ves como él llega preparado y dices, yo quiero también llegar preparado al ensayo. Y es eso, esa idea de que ellos están sujetos a mí, pero yo estoy sujeto a ellos. Y al mismo tiempo estoy sujeto a la música, y al mismo tiempo estoy sujeto a la partitura. Y mi objetivo aquí es solamente ayudarlos a que ellos den el máximo. Esto te lo van a decir en cualquier curso de dirección. Lo mejor que puede hacer un director es no estorbar. No estorbar. Ya de ahí se desprende toda esta mentalidad de ok, ellos ven mi mano y responden a eso, pero al mismo tiempo yo tengo que tener una idea de cómo puedo servirlos. ¿Cómo le hago yo para que el músico pueda tocar mejor? Y hermanos, a lo mejor pudiéramos en base a eso decir que son tendencias modernas de cómo llevar las relaciones de jefe y de empleados, pero esto ya estaba escrito en la Biblia. Yo no puedo evitar verlo en la Biblia. Al decir Pablo, sométanse unos a otros, es lo mejor. No traten de imponer, no traten de solamente excluir, que sean un grupo el que se somete y los demás no. En el someterse unos a otros, en el todos participar de esto, es lo mejor, ¿verdad? Para la Biblia, hermanos, y pudiéramos pensar acerca de esto, la orquesta va a funcionar mejor con un director que sabe que está sujeto a los músicos, a su interpretación, a la música y todo esto. Pero en la Biblia, esto de someternos unos a otros y cómo conducimos nuestra vida, no es solamente por ver tu propio beneficio. No es de que, pues es que para que seas más feliz. No es solamente, pues para que las cosas salgan mejor y todo sea más llevadero. Para Pablo, y si usted lee, porque no es la única vez que Pablo habla acerca de este tema, para Pablo lo que tenía muy en claro era el testimonio que damos nosotros a las otras personas. El testimonio, cómo mi vida afecta, impacta, puede influir a otras personas, para bien o para mal. Tenemos que tener en nuestro corazón, hermanos, que somos embajadores del reino de Dios sobre esta tierra. Hay muchos ojos viéndonos, hay muchas personas observando, no solamente escuchando lo que decimos, sino observando lo
que hacemos. En eso se basa. No solamente en cómo funciona mejor la vida, sino en cómo nosotros podemos ser de bendición para alguien más allá afuera. Eso es lo importante, eso es algo que tenemos que estar considerando en todo momento. Por eso es que la instrucción es para los dos, porque los dos tienen este compromiso de ser testimonio al mundo. No solamente desde las mujeres casadas hacia sus esposos, también de los esposos hacia sus esposas. La responsabilidad de ser un testimonio que hable bien de la obra de Dios en esta tierra es para los dos. Y es para los hijos hacia los padres, y de los padres hacia los hijos, y de los obreros a sus patrones. El testimonio, la importancia, ¿verdad?, que Pablo estaba tratando de hacerles ver a los de las iglesias que él había fundado, de qué importante es el testimonio que damos a unos a otros. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. No es en el temor del hombre. Porque a veces, si tú alguna vez te has visto en la situación de tener gente a tu cargo, no sé si alguna vez has tienes tu empresa, si eres un padre de familia, si eres hasta de los grupos en las clases, ¿no? Los que tienen que entregar un trabajo, cuando los alumnos se tienen que juntar, siempre hay uno que es como que va a llevar ahí el mando. Entonces tenemos que saber cómo nosotros podemos ejercer esa autoridad de cuando alguien se somete a otra persona. Dice ahí: en el temor de Dios. Y lo fácil que es tratar de ejercer un poco de temor del hombre para coercionar, para manipular ese sometimiento. Y Pablo estaba dejando muy claro: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego, si nosotros lo conectamos, el temor de Dios, a Proverbios, vamos a entender muchas cosas. No es fácil, no es algo que se menciona aquí solamente breve en una frase. El temor de Dios es toda la sabiduría de la que habla el rey Salomón ahí en los Proverbios. Pero nosotros necesitamos entender que tanto para someternos a otra persona como para tener y guiar a otra persona, necesitamos que sea en el temor de Dios, no en el temor del hombre. Ahí hay peligro, ahí hay caos, ahí hay dolor, ahí hay sufrimiento. Pero cuando es en el temor de Dios, en ese que es el principio de la sabiduría que me enseña a tomar buenas decisiones, es bendición el poder cumplir con este mandato de someternos unos a otros. Hermanos, que escudriñemos nuestro corazón y encontremos el temor de Dios como siendo el combustible que va accionando todas nuestras decisiones. El temor de Dios debe ser la fuente de la cual yo decido, ya sea guiar o someterme. Porque también quiero decirles una cosa: someternos unos a otros requiere un corazón de siervo, un corazón dispuesto a servir, un corazón que sabe, que reconoce, que necesita de Dios. Lo primero una característica del corazón de siervo es la humildad. El reconocer la ayuda que yo necesito, el reconocer que no lo puedo hacer todo, que no lo sé todo, que no tengo todas las respuestas. Es importante un corazón de siervo para poder cumplir con esto que escribía el apóstol Pablo, de someternos unos a otros. La humildad lo hace más fácil, lo hace más llevadero. No hay tanto problema cuando hay humildad. La siguiente también, hermanos: el corazón de siervo necesita saber negarse a sí mismo. Es importante saber que no estamos ahí solamente para ser más felices, para poder extraer la mayor cantidad de satisfacción a mi vida, sino entender
que hay una parte que necesita ser negada una y otra vez hasta que pierde su fuerza nativa, su fuerza instintiva en nuestro corazón de querer mandar, de querer anteponer mis ideas, mis sugerencias, a querer imponer mi manera de pensar sobre otros. Tenemos que saber que negándonos a nosotros mismos es el camino de Jesús. El mayor líder de todos fue aquel que tomó su cruz por aquellos que amaba y lo siguió. ¿Me llevas? Les doy. Sí, la plantilla. Ahí en el escritorio. Bueno, voy a agarrar este micrófono. Si no le encuentras, maestro, no hay problema. Amén. Ya agarré aquí el otro micrófono. Lo siguiente que yo quería compartirle acerca del corazón de siervo es la fidelidad. Amén. La fidelidad, hermanos, el saber que no es solamente las acciones externas lo que nos define, sino es lo que pensamos. La fidelidad es algo que viene de lo más profundo del corazón. Yo decido ser fiel, yo decido que aunque no me estén viendo, yo voy a servir. Muchas gracias. Y poder entender, hermanos, que la fidelidad es necesaria. El entender que yo quiero mantenerme en un mismo camino, quiero mantenerme en una misma manera de pensar, no solamente porque me están viendo, no solamente porque en ese momento estoy expuesto, sino porque es una convicción. Corazón de siervo necesita tener una convicción de fidelidad, y poder ver la fidelidad de Dios nos llama, nos invita a poder seguir siendo fieles. Ahí más adelante, ¿verdad? Dice que la esposa se somete, y algo que habla Pablo acerca de cuando menciona a la esposa es el respeto. El respeto. Y cuando Dios habla acerca de los esposos, habla acerca de amor. Y volviendo a este punto de que se necesitan someter unos a otros, la esposa se somete en respeto, el esposo se somete en amor. Como Cristo, dice Pablo, amó a la iglesia. Y a lo mejor una manera más fácil de entenderlo, ¿verdad? Yo lo veía con los hijos. Los hijos se pueden someter a los padres en respeto, respetándolos. Pero los padres se someten a los hijos en amor. ¿Y quién no ha visto, verdad, a un padre darlo todo por sus hijos? Como veo cómo trae un bebé a sus padres. Así, ¿verdad? Apenas empieza a llorar y ya están los papás corriendo para ir con ellos. Cuando uno ve esa relación, si lo hiciera por alguien que no es su hijo, uno se da cuenta lo claro que es el sometimiento de esta persona a otra. Solamente un esclavo andaría así, ¿verdad? Por su amo. Un pequeño llamado, ya están corriendo por ellos, que lo que necesitan ahí andan atrás de ellos. Pero entender, hermanos, que así como los hijos se someten en respeto a los padres se han sometido desde que el niño nace, están sometidos a que las necesidades del bebé van primero que las de ellos, que a veces tienen sueño y no pueden dormir porque tienen que estarlo cuidando y dando de comer, y se entiende esa simbiosis, ¿verdad? Esa relación. Y algo muy peligroso es que a veces nosotros no entendemos o malinterpretamos la manera de expresar amor. De hecho, hay un libro muy conocido del doctor que se llama Gary Chapman. No sé cuántos han oído hablar acerca de los 5 lenguajes del amor. Yo la verdad no lo he leído, sé más o menos de qué trata, pero la idea básica es de que cada persona tiene maneras de expresar el amor diferente. Y los problemas que se desatan de tener diferentes maneras de expresar amor es que a lo mejor alguien me está expresando amor de una manera que él cree, pero para mí eso no es una manera suficiente o no es clara. Y entonces malinterpretamos y entonces no entendemos. Y si por ejemplo un hijo entiende el amor de sus padres porque le dicen te quiero,
te compré esto, y solamente eso, pero no pueden entender el amor de sus padres cuando los ven trabajando, cuando los ven preparándoles comida, cuando los ven alistando la casa, ampliándola, comprando cosas. El hijo a lo mejor no puede entender eso. El hijo solamente quiere recibir esas palabras de sí, te quiero mucho, vamos al parque, te voy a comprar esto, ¿verdad? Y no puede ver. Entonces ahí hay algo, una falla de comunicación, porque el padre sabe que está haciendo todas esas cosas por su hijo porque lo ama, aunque el hijo no pueda verlas. Y eso es un ejemplo muy claro. Pero en cualquier relación personal que podamos tener, ¿verdad?, con otras personas, necesitamos entender que hay varios lenguajes, que hay varias maneras, que no todo lo que yo interpreto como amor es lo que voy a ver en otras personas, y otras personas no lo van a ver. Y necesitamos entender, hermanos, que esas diferencias nos van llevando a ser más pacientes. Cuando Jesús le preguntó a un fariseo en qué se resume la ley y los profetas, ¿qué dijo un intérprete de la ley? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto mismo lo menciona Pablo acerca de amarnos como a nosotros mismos. Y cuando hablamos acerca de amarnos a nosotros mismos, hay una tendencia moderna de todo esto del amor propio y la aceptación. Pero Pablo dice en el versículo 29, o si quieren voy a leer desde el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cualquier persona sana, ¿verdad? Cualquier persona sana puede enojarse consigo misma, puede enojarse con la forma como es, pero jamás va a dejar de cuidarlo, de sustentar su propio cuerpo, de darle lo que necesita, ¿verdad? Y lo hemos experimentado todos, como a veces nos molestan las decisiones que tomamos, nos molestan ciertas cosas, hábitos que nos pueden controlar, nos molesta ciertas actitudes que vemos en nosotros, pero no por eso dejamos de sustentar nuestro cuerpo. No por eso yo corto este cuidado que voy llevando de mi propia vida, a pesar de que me pueda enojar, a pesar de que me pueda molestar, porque hay algo más profundo, ¿verdad? Podríamos llamarlo como el instinto de supervivencia, pero en el lenguaje de Dios, lo que Dios está hablando es que hay algo más profundo guiándonos a ser pacientes con los demás, a seguir amándolos a pesar de que podamos tener desentendidos, y es el amor de Dios. El amor de Dios es como ese instinto de supervivencia que no me deja dejar de cuidar mi propio cuerpo. El amor de Dios me lleva a seguir amando a una persona a pesar de que podamos tener desavenencias, desacuerdos. Y es tan importante, hermanos, entenderlo esto. Amar a tu prójimo. Cuando la ley de verdad estaba diciendo amar a tu prójimo, no fue específico, y por eso le llegaron a Jesús diciendo: ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué le preguntaron eso a Jesús? Porque era una pregunta que los maestros de la ley estaban buscando la respuesta. ¿Quién es? ¿A quién sí tienes que amar? ¿A quién tenemos permiso de odiar? ¿A quién tenemos permiso de despreciar? Y Jesús les cuenta la historia del buen samaritano para hacernos reflexionar, hermanos, que a veces las personas que menos pensamos, que menos creemos, que menos quisiéramos poder demostrarles el amor, es necesario que nosotros sometamos nuestra propia voluntad a la ley de Dios, de amarnos unos a otros. El matrimonio solamente es la relación, ¿verdad?, más cercana, más profunda que a lo mejor podamos experimentar en esta vida. Pero la verdad es que es para todas las personas. Para todas las personas es necesario poner en práctica, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin mencionar nada en específico. La persona con la que vivo, la persona con la que tengo cerca, con la que trabajo, con mi compañero, con la que viajo, todos ellos pueden ser mi prójimo.
Si nosotros tenemos dudas, vayamos a esa historia del buen samaritano. Señor, ¿quién es mi prójimo? Esta persona no puede ser. Es de todos, mira, todos, ok, pero de esta persona no puede ser. Y Jesús poniendo el dedo exactamente en la llaga. Y es entenderlo, hermanos, es saberlo, cómo nosotros podemos realmente someter mi voluntad y yo querer escoger a quién sí y a quién no, a quién sí le demuestro aprecio, cariño, amor y a quién no. Pero en ese mandato de someternos unos a otros, nadie queda excluido en todos los sentidos, hermanos. Necesitamos verlo y pedirle al Señor que Él nos ayude a entenderlo y poder vivirlo, porque no es fácil, no es fácil. Y de esto se trata muchas veces la iglesia, ¿verdad? La iglesia queremos tratarla como el centro donde vengo solamente yo a recibir, solamente yo a ser curado, solamente yo a ser animado, pero es una escuela donde el Señor nos enseña, donde quiere enseñarnos a amarnos unos a otros. Es por eso que es bueno que nosotros nos acerquemos con las personas a lo mejor que menos conozcamos. Algo que me gusta mucho acerca de las células de hogar es que podemos conocernos de una mejor manera. Alguna manera como difícilmente nos vamos a poder conocer aquí en la iglesia. Aquí venimos a la iglesia, nos saludamos, platicamos un ratito aquí y allá, pero algo sucede ahí en la convivencia, en el poder compartir el pan. El martes que estábamos ahí en casa de nuestros hermanos Ponce, ¿verdad? Y nos platicaba Herman de cómo ellos tienen como que ser una tradición en la familia de la poesía. Y yo no me lo hubiera imaginado. Y nos puso un video de él recitando una poesía y nos platicaba de concursos que llevó a ir. Y fue mucha bendición. Porque nos podemos conocer y la iglesia permite eso. Y entendamos que la iglesia no es solamente las paredes estas que vemos aquí. La iglesia no es solamente el edificio. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Por eso nosotros, Dios, esta palabra, ¿verdad? Pablo se la da a la iglesia en Éfeso. No se la está dando a toda la gente que vivía en Éfeso. Esta palabra era para la iglesia, para aquellos que habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador, aquellos que habían reconocido su necesidad de que Cristo Jesús viniera a morir por ellos. No era un mensaje para toda la región, era un mensaje para la iglesia. Aquí nosotros empezamos a dar pasos, hermanos. Allá afuera no nos lo enseñan, allá afuera no te lo van a enseñar, allá afuera te van a decir lo opuesto, ve por ti mismo, eres tú y luego tú y al último tú, ¿verdad? Y te pueden tratar de convencer con argumentos de por qué es que vas a ser más feliz, tú te vas a sentir más realizado si tú más estás viendo en ti. Y en la iglesia el mensaje es opuesto, el mensaje es amarnos unos a otros, someternos unos a otros. Esa palabra de hecho ya está completamente manchada allá afuera. Fuera de la iglesia esa palabra es casi que no la uses. Pero aquí sigue siendo vigente, hermanos. No importa lo que diga el mundo allá afuera, sigue siendo vigente. Lo único que yo me gustaría recordar es que lo veamos en contexto, que entendamos y que le pidamos al Espíritu Santo lo que realmente quiso decir. No llegar yo y leer un pasaje como este de Efesios 5:21 y tratar de amoldarlo a mis ideas personales, a mis ideas egocéntricas. Veámoslo, hermanos, como en la luz de todo lo que el Señor ha hablado, en el carácter que Él deja ver en la Escritura. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién ha dicho que es Él? Y en base a eso yo empiezo a dejar que la Escritura obre en mi corazón. Si solamente estoy buscando ánimo, apoyo en la Escritura, me voy a perder de muchas cosas. Yo necesito estar dispuesto a leer cosas en la palabra de Dios que vayan directamente en contra de lo que yo siento en ese momento. Que no sea solamente emociones, que no sea solamente ideas humanas.
modas, ideologías, cosas que vienen y van, que van cambiando por la historia. La palabra de Dios permanece y hay una razón por ello, hermanos. Hay una razón por la cual a lo mejor de repente vemos que los psicólogos y los expertos coinciden con la Biblia y luego después que no. Y lo que nosotros necesitamos hacer no es empezar a quitar de la Biblia las cosas que no coinciden con la manera como pienso, sino empezar a quitar de mi vida las cosas que no van conforme a su palabra. Si Dios, ¿verdad?, dio esta palabra, inspiró esta palabra, no la inspiró solamente para una cultura, no la inspiró solamente para una época, la inspiró para todos. Entonces, en lugar de poner la escritura en una balanza y decir, a ver qué sí está bien y qué está mal, y esto lo quitamos y esto lo dejamos, tenemos que más bien permitir que la Biblia nos juzgue a nosotros y saber qué es lo que necesitamos quitar de nuestro corazón y qué es lo que necesitamos nutrir, alimentar, permitir que vaya creciendo. Con lo que concluye este pasaje, ¿verdad?, es con que veamos a Cristo, su amor por la iglesia, como el parámetro ideal para nosotros amar. Pues dice a la mujer, ¿verdad?, los hombres a la mujer, pero creo que todos podemos recibir una enseñanza acerca de cómo Jesús amó a su iglesia, cómo se entregó por ella, y nosotros buscar imitarlo, ser imitadores de Cristo en este aspecto. Y algo que me sorprende, ¿verdad?, cuando vemos esto, a lo mejor tú escogiste a tu esposa, tú la escogiste porque la amaste, y no importa cómo te puedas sentir un día, cómo te puedas sentir otro, pero tú la escogiste. Lo increíble es que dice que Dios nos escogió a nosotros antes de que nosotros pudiéramos escogerlo, antes de que nosotros pudiéramos darle algo, tener que el Señor viera, mira, sí me conviene, tengo este gran sacrificio que hacer, pero sí me conviene, porque no, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no había nada que fuera deseable de parte de la iglesia cuando era todavía un proyecto en el corazón de Dios. No había nada que dijera, wow, me conviene esto. No había una conveniencia por parte de Cristo, sino que fue amor del más puro. Gloria a Dios. Él fue en ese amor en el que, y dice, ¿verdad?, que Él la prepara para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. El proyecto de Cristo al ver a su iglesia, aún antes de que fuera formada, aún antes de que pudiera ver, ¿verdad?, los edificios tan bonitos que pudieran construir los cristianos, aún antes de que pudieran ver los programas misioneros y los programas ¿cómo se podría decir?, tan llamativos en la iglesia, Dios ya nos había amado. Y Él dijo que iba a hacer lo que fuera necesario para presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Y lo más complicado, Él dio el primer paso. Donde nosotros no podíamos hacer nada, Él lo hizo todo. En eso consiste el Evangelio, que ahí en la cruz del Calvario, Él limpió nuestros pecados, nos perdonó para que nosotros pudiéramos ser parte de esta comunidad que Él mismo llamaría su iglesia. Pero no termina su obra ahí, sino que Él sigue trabajando, y adivine cómo sigue trabajando en usted y en mí, por medio de someternos unos a otros. Algo que va en contra de mí, algo que va alisando las arrugas, algo que va quitando las manchas, algo que cuesta trabajo, pero es en esa obra que nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros, como Dios nos va haciendo esa iglesia pura y sin mancha, hermanos. Entonces, que podamos nosotros entender que aún las injusticias, que aún las cosas difíciles, todo obra para bien.
cantamos ahorita ese canto, ¿verdad? Todo obra para bien. Y el enemigo trata de convertir, de hacerte ver las injusticias en tu familia, en tu matrimonio, en tu país, en tu trabajo, en tu escuela, de parte de tus maestros, de parte de tantas oportunidades que podemos ver injusticias, y el enemigo viene y trata de tomar eso y usarlo en tu contra para destruirte. Pero aún Dios puede tomar las cosas del enemigo, las estrategias que Él tiene, y convertirlas para nuestro bien cuando se lo permitimos. Cuando le decimos: Señor, aquí está mi vida. No, yo quiero someterme a tu palabra primero, poder guiar, poder someterme, poder llevar una vida que sea un testimonio para todas las personas que me puedan ver. Y ahí estamos, en ese proceso. Y ahí estamos en eso que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que podamos nosotros tener ese corazón dispuesto, ese corazón de siervo. Amén. Pongámonos de pie. Dios, Señor, queremos poder recibir de ti, de tu palabra, lo que tú estás hablando, lo que tú has dicho, Señor, lo que nos anima, pero también lo que nos reta, lo que nos, Señor, nos lleva a amarte más, así como lo que nos lleva muchas veces a poner en duda, Señor, si lo estamos entendiendo bien. Queremos con un corazón humilde poder decirte: Señor, aquí está mi vida, úsala. Señor, tú quieres dar un testimonio a todas las personas, y tú lo haces a través de cuando yo me niego a mí mismo, de cuando yo tomo mi cruz y decido seguirte, a cuando, Señor, tengo gente a mi alrededor que me es difícil amar, que me es difícil seguir, que me es difícil poder guiar. Pero, Señor, es allí, en esa oportunidad que tú me das de conocerte más, de poder ver tu ejemplo y tratar de seguir a pesar de lo que yo quiera sentir, a pesar de lo que yo quiera hacer. Señor, tú estás haciendo una obra en nuestro corazón que va mucho más allá de este breve tiempo aquí en la tierra, de lo que yo pueda obtener de este plano terrenal, de la felicidad, la satisfacción que yo pueda tener. Señor, tú tienes un plan que es eterno para nosotros, un plan y que es de bendición. Gracias, Señor. Queremos poder responder a tu voz, queremos poder responder y poder reflexionar en nuestro corazón acerca de esta palabra. Queremos poder, Señor, dejar de escuchar las voces de allá afuera, la mentalidad del mundo, y poder escuchar tu palabra, poder buscar, Señor, tu guianza para mi vida en cada momento, en tu palabra, no en lo que las demás personas puedan pensar o creer. Señor, ayúdame a escuchar tu voz por encima de cualquier otra voz, a someter mi corazón y permitir, Señor, que tú hagas la obra.